Feliz tarde, estimados participantes. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez. Les doy la más cordial bienvenida a este cuarto y último encuentro síncrono del trimestre 2025-2, donde conoceremos el núcleo temático de la unidad curricular Psicología de la Personalidad 1, sección 1. La unidad 4 tiene como propósito estudiar los métodos y estrategias de la medición para la investigación de la personalidad. Se profundizará en lo que son los aspectos metodológicos en psicología de la personalidad. El objetivo de este encuentro es darles a conocer los detalles y especificaciones de la actividad sumativa 4. En esta oportunidad se seleccionó como estrategia de aprendizaje la realización de una revista de psicología experimental. Esta actividad tiene como fecha de entrega la semana 10, es decir, desde el lunes 7 de julio hasta el domingo 13 de julio, siendo la fecha límite para esta última entrega el día martes 15 de julio, sin penalización en la calificación. Esto quiere decir que la actividad va a estar abierta desde el lunes 7 de julio hasta el martes 15 de julio. Este encuentro es oportuno para informar que se encuentran en proceso de revisión, retroalimentación y calificación la actividad sumativa 3. Por otra parte, es importante que tengan presente que a partir de la semana 10 también inicia el periodo de solicitud de la prueba remedial. Esto es desde el lunes 7 de julio hasta el viernes 18 de julio, es decir, semanas 10 y semana 11. En caso de solicitarla, es importante que tengan claro que el estudiante debe cumplir varios requisitos, siendo el principal que el estudiante debe haber entregado obligatoriamente las 4 actividades sumativas, así como tener una calificación mínima para que esta solicitud sea autorizada. Y esta puntuación va entre 38 y 56 puntos la sumatoria de las 4 actividades. La aprobación al derecho de esta prueba remedial es realizada por la coordinación del área, es decir, por la coordinación del ciclo básico, que para ustedes está a cargo de la licenciada Orleán Ortega y es tramitada a través de Zona Estudiante. Los tutores solo nos encargamos de planificar y corregir la actividad en caso de que ésta les sea aprobada. Ahora bien, entrando propiamente en la explicación de la actividad sumativa 4, la estrategia a desarrollar en el presente núcleo temático, que es la unidad 4, es una revista de psicología experimental que tiene como propósito estudiar los métodos y estrategias de medición para la investigación de la personalidad. En este sentido, fundamentados en los contenidos programáticos especificados en el núcleo temático de la unidad 4, que tiene como objetivo estudiar los métodos y estrategias de la medición para la investigación de la personalidad, el estudiante deberá diseñar una revista de psicología experimental basada en los aspectos metodológicos en la investigación en psicología de la personalidad. Quiero que les quede claro que una cosa son los parámetros para la psicología general y otros específicos a psicología de la personalidad. Para el diseño de esta revista psicológica experimental se deben considerar los siguientes aspectos teóricos. En primer lugar, aspectos metodológicos en la investigación en psicología de la personalidad, competencias profesionales,
entrenamiento clínico y aptitudes de investigación que debe tener el psicólogo en el área de psicología de la personalidad, diseños de investigación para el estudio de la personalidad, estudios de enfoque nomotético, dentro del el cual van a describir cómo es la medición de la personalidad de acuerdo a este tipo de estudio, sus conceptos, las ventajas de este tipo de estudios y sus limitaciones. Por otra parte, van a desarrollar el subtema estudios de enfoque ideográfico, dentro de la cual están los estudios de casos y las psicobiografías. Aquí también van a desarrollar lo que son los conceptos de estos tipos de estudios, las ventajas de cada uno y las limitaciones. Por último, no menos importante, las consideraciones éticas en la investigación en psicología de la personalidad. Es importante que durante la elaboración de la revista cumplan con cada una de las pautas establecidas. En la descripción de la tarea hay un enlace que los va a llevar a la aplicación Calameo para que conozcan la estructura de una revista. Sin embargo, aquí hago la aclaratoria que también pueden utilizar las aplicaciones como Canva, Flipboard, Adobe InDesign, Scribus, Isu, Flixnac y Hotmart. Todas estas aplicaciones les van a permitir desarrollar revistas de tipo digital. La elección de la herramienta que ustedes realizarán las dejo a su libre criterio. No tienen que obligatoriamente hacerla en Calameo. La pueden hacer en cualquiera de estas que les acabo de mencionar. Incluso también pueden hacerla en Publisher. ¿Cuáles son los elementos de una revista digital? Portada, que debe contener una imagen atractiva que represente el contenido de la revista y que llame la atención del lector, que en este caso debería estar relacionada con la investigación en psicología de la personalidad. El índice. El índice es un listado de los artículos y secciones que se incluyen en la revista, que en este caso es el listado o en qué página va a estar cada uno de los subtemas teóricos que les acabo de mencionar. Ahora, la editorial, que aquí suele ser un elemento que les cuesta. La editorial consiste en una columna de opinión de los temas, reseña de algún libro del área o puede consistir en un escrito usualmente polémico de alguno de los subtemas que ustedes van a tratar en la revista. Por ejemplo, se me ocurre que para esta oportunidad un editorial polémico podría ser, pues, que aparentemente, de acuerdo a la divulgación ahora en redes sociales, se pueden poner o se pueden, mejor dicho, identificar los nombres y apellidos de las personas que estén sometidas a algún tipo de investigación. Y el Código de Ética del Psicólogo Venezolano, las normas APA indican lo contrario, que por razones éticas y para garantizar la confiabilidad de los datos de la persona y del estudio, debemos resguardar la identidad de la persona. Entonces, esto pudiese ser un ejemplo. Con respecto al diseño de la revista, deben utilizar una estructura de contenida, lógica y visualmente atractiva. Es decir, que cada uno de los temas debe ir con su respectivo subtítulo para saber de qué se trata el contenido de la revista. En la tipografía, que es la selección del tipo de fuente de letra que se utiliza en la revista, es importante que sea de fácil lectura y que se ajuste al estilo de la revista. Pueden utilizar títulos atractivos en estas letras que son este, estilo, estilo gótico, esas letras que son, que son muy estéticamente atractivas, pero en el tipo de letra que utilicen en el contenido o para describir la revista, es importante que utilicen un
tipo de letra que se pueda visualizar con facilidad. También utilicen imágenes y elementos visuales que complementen el contenido. No es que van a colocar imágenes por ponerlas, sino que esas imágenes que ustedes estén colocando allí en su revista se corresponda con el contenido que están desarrollando. Por otra parte, utilicen colores y texturas que se ajusten al estilo y la identidad de la revista. Pueden hacer uso de su creatividad, pero tampoco que sea un tipo de letra, un tipo de dibujo que no puedan visualizarse de una manera armónica a nivel estético. ¿Cuál es la lectura guía de la unidad? Nuevamente, para el desarrollo de esta tarea van a ubicarse los distintos manuales de psicología de la personalidad, pero también pueden utilizar artículos de revistas arbitradas. Como ya les señalé, creo que en el encuentro pasado, eviten el uso de la inteligencia artificial para esta tarea en particular. ¿Por qué? Porque esta tarea tiene unas especificaciones muy particulares que ustedes lo van a buscar es en los manuales de psicología de la personalidad. Las consideraciones éticas, ustedes van a revisar la página web en español de la APA, que es la Asociación Americana de Psicología, que es la entidad que nos rige a todos los psicólogos del mundo. También está la página de la Asociación Británica de Psicología, que dan parámetros mundiales. Y nuestro código de ética del psicólogo venezolano, que eso lo van a encontrar fácilmente en Google. ¿Cuáles son las disposiciones de forma para esta revista? Debe contener su portada, su índice, como ya les indiqué, esta línea editorial, un contenido que debe estar entre 15 y 20 páginas de desarrollo. Esto es una suficiente amplitud para que ustedes puedan extenderse en el desarrollo de contenido, tamaño carta o oficio vertical. Ya sabemos, esta evaluación tiene una calificación máxima de 100 y su ponderación es 25%. ¿Cuáles son los criterios de evaluación para esta revista? Calidad de la información del estudio psicológico experimental. Es decir, que lo que ustedes describan se corresponda con lo que indica la literatura. Relevancia del conocimiento, que todo esté desarrollado de manera correcta. Estructura de la revista y cantidad de páginas, es decir, que tenga entre 15 y 20. El uso de la creatividad y la redacción y la ortografía. Tengan mucho cuidado con la escritura de los términos psicológicos que muchas veces lo ven como irrelevante y se les suele pasar por omisión o porque transcriben rápido. Tengan mucho cuidado con este tipo de incidentes en sus trabajos. Como ya lo señalé al inicio, esta tarea tiene como fecha de entrega a partir del lunes 7 de julio hasta el domingo 13 de julio, fecha máxima para esta última entrega, martes 15 de julio. Ahora voy a explicar brevemente cuáles son los aspectos teóricos que se deben profundizar en cada subtema de la unidad 4. Y vamos a comenzar con lo que son los aspectos metodológicos en la investigación en psicología de la personalidad. Pues es importante definir o hacer su introducción acerca de los distintos enfoques y métodos de investigación que se reportan en psicología de la personalidad. Aquí van a hablar de lo que son los enfoques teóricos, de los métodos utilizados para investigar la personalidad y las técnicas. A nadie se le escapa que la personalidad, como ya lo hemos visto a lo largo de esta unidad curricular, es un concepto o una, un constructo psicológico muy complejo y por ello abordar su estudio no es una tarea sencilla. No todos los psicólogos de la personalidad se interesan por los mismos aspectos ni siguen los mismos caminos para llegar a entenderla, pero en lo que sí coinciden todos es en perseguir que el conocimiento de esta área sea riguroso, para lo cual debe basarse en observaciones puestas a prueba y corroboradas.
Partimos de que la psicología en general y sus distintas subespecialidades, como la psicología de la personalidad, es una disciplina científica. Esto quiere decir que nos regimos por un método científico que tiene su enfoque teórico, su enfoque metodológico y su acción en práctica con una serie de parámetros rigurosos. La psicología de la personalidad pretende fundamentalmente describir y explicar la conducta de las personas y predecir las diferencias individuales. Para poder cumplir con estos objetivos se utilizan teorías, que son todos los enfoques que hemos visto, sobre todo en la unidad 1 y 2, que proponen conceptos y relaciones entre conceptos que tienen que ser probados. Para poder probar estas afirmaciones, como ya les dije, se utiliza el método científico, que consiste en un conjunto de normas, procedimientos y estrategias específicos que hay que seguir para alcanzar el conocimiento. Concretamente, cuando pretendemos realizar un estudio científico, sea cual sea la disciplina a la que pertenezcamos, tendremos que partir de la observación de los hechos y proponer hipótesis para explicarlos. Posteriormente, intentaremos comprobar y verificar empíricamente cada una de las afirmaciones teóricas o hipótesis propuestas. El elemento principal del método científico es la verificación empírica de cada una de las formulaciones teóricas realizadas para poder explicar los hechos. Los científicos proponen hipótesis que tienen que contrastar o verificar para que puedan formar parte del cuerpo teórico de la disciplina. En psicología existen diferentes formas de llevar a cabo esta contrastación empírica o verificación. Dependiendo del método elegido, tanto las conclusiones que podamos sacar como el alcance de las mismas. Estos diferentes métodos tienen tanto ventajas como inconvenientes y limitaciones, por lo que por lo que los investigadores tienen que compensarlos y elegir el más adecuado de acuerdo con la materia o el constructo o el aspecto que deseen estudiar y los objetivos que persigue la investigación. Los criterios utilizados para clasificar los diferentes métodos existentes para realizar la contrastación son muy diversos, dependiendo del autor o incluso de la época. Por lo que si ustedes revisan los distintos manuales de psicología de la personalidad, no vamos a encontrar una clasificación unánime o general. En este sentido, García Jiménez, de acuerdo con la magnitud del control que puede ejercerse, distingue entre la estrategia experimental, la selectiva y la observacional. Fernández Tres Palacios, sin embargo, habla de método experimental, correlacional y observacional, que esto es lo que quizás van a encontrar con mayor frecuencia dentro de la psicología de la personalidad, aunque algunos solo distinguen entre aproximación correlacional y experimental, otros incluyen también la aproximación clínica. Así, Raymond Cattell, que ya saben que es el autor, uno de los autores que desarrolló uno de los test más conocidos en psicología de la personalidad, distinguía tres métodos de estudio: el univariado, equivalente al experimental; el multivariado, equivalente al correlacional; y el clínico, mientras que otros como Permin o Fierro hablan de las estrategias clínicas, correlacional y experimental. El método experimental va a ser el que permite el mayor control y por ello va a ser el más adecuado, o como se habla ahora, el mayormente basado en evidencia científica, siempre que sea posible su aplicación, aunque, como ya hemos señalado, tampoco está excepto de limitaciones ni siempre puede aplicarse. Para la psicología ideográfica, la personalidad hay que entenderla dentro de cada individuo, mientras que el enfoque nomotético, la personalidad se entiende comparando a las personas
respecto a la variable que nos interese concretamente. El objetivo del enfoque ideográfico es entender al individuo único, mientras que el del enfoque nomotético es comprender cómo las variables se desarrollan y afectan a la conducta de las personas. En la actualidad parece que se ha llegado a un cierto consenso sobre lo apropiado de combinar ambos enfoques para llegar a un entendimiento de la personalidad que sea comprensivo e integrador. Sin embargo, la polémica entre los partidarios del enfoque ideográfico y los defensores de la perspectiva nomotética se han mantenido durante prácticamente toda la historia de la psicología de la personalidad. El alcance de esta especie de consenso al que aludíamos, que considera que la aproximación ideográfica es indispensable para poder entender la personalidad, se ha facilitado en parte por la manera en que actualmente se entiende el carácter único del individuo. El individuo puede considerarse único debido a que los elementos que conforman su personalidad, tales como rasgos, emociones, motivaciones, entre otras, sean diferentes a los elementos que caracterizan al resto de las personas. Pero también se puede entender que la persona es única porque los elementos que forman parte de su personalidad se organizan y estructuran de una manera singular, distinta o característica. En esta última sección, la que comparten la gran mayoría de los expertos en el área en la actualidad, y por ello una aproximación ideográfica a la personalidad ya no implica el análisis de unidades únicas ni requiere seguir principios diferentes a los de otras ciencias naturales, sino que hace hincapié en la necesidad de estudiar la personalidad del individuo y no solo las diferencias entre las personas. Para ir resumiendo en este aspecto, la investigación en psicología de la personalidad utiliza diversos métodos, como ya mencioné, como los estudios experimentales, correlacionales, estudios de casos, encuestas y observaciones. Los investigadores deben considerar aspectos que ya ustedes deben ver o verán en psicometría, como la validez, la confiabilidad, la objetividad y la subjetividad al seleccionar métodos y herramientas. ¿Cuáles son los autores que ustedes van a ubicar para desarrollar este tema? Gordon Allport, Eysen y Cattell. En los enfoques de investigación, ya sabemos que se tiene el nomotético, el ideográfico. Dentro de los diseños de investigación estaría el experimental, el correlacional y los estudios de casos. Dentro de los instrumentos de medición estarían los cuestionarios, escalas y entrevistas. Aquí harán una breve mención a cuáles son las consideraciones éticas en estos tipos de investigación. Bien, con respecto al subtema denominado competencias profesionales, entrenamiento clínico y actitudes de investigación que debe tener el psicólogo de la personalidad, pues aquí vamos a describir cuáles son las habilidades y conocimientos que un psicólogo debe poseer para trabajar en psicología de la personalidad. Un psicólogo en este campo debe tener competencias clínicas. ¿Cuáles son estas competencias clínicas? Pues haber desarrollado habilidades de evaluación, de diagnóstico y de intervención psicológica. Con respecto a las habilidades de investigación, deben conocer de diseños, de métodos y de análisis de datos, que para esto nos va a servir tanto estadística, psicometría como psicología experimental y de comunicación. Estas habilidades de comunicación es esa manera de comunicar los resultados a nivel técnico, de manera oral y de manera escrita. No podemos decir cualquier cosa, sino que el psicólogo debe mantener una homogeneidad en el lenguaje técnico que va a utilizar en su investigación. En este caso, el entrenamiento clínico y la supervisión son muy importantes para desarrollar estas habilidades que van a ubicar los parámetros de investigación de la Asociación Americana de Psicología y de la Sociedad Psicológica Británica.
van a desarrollar con respecto a las competencias clínicas que debe saber el psicólogo de evaluación, de diagnóstico y de intervención psicológica, las competencias de investigación que deben manejar a nivel de diseño, métodos y análisis de datos, cómo se realiza el entrenamiento clínico y la supervisión en investigación y considerar la actualización y el desarrollo profesional continuo. Con respecto propiamente a lo que son los diseños de investigación para el estudio de la personalidad, aquí deben describir cómo es el análisis de los diseños de investigación utilizados en psicología de la personalidad. Los diseños de investigación incluyen los experimentales. ¿A qué se refieren los experimentales? Este es un tipo de investigación donde hay manipulación de variables, variables dependientes, variables independientes, variables intervinientes. Con respecto a las correlacionales, se hace análisis de relaciones entre aspectos o esas mismas variables, los estudios de caso, que son análisis en profundidad, y las investigaciones de carácter mixta, que es una combinación de métodos cuantitativos y cualitativos. ¿Qué autores van a ubicar en este aspecto? Campbell, Stanley y Cook. Con respecto a los diseños experimentales, también van a considerar pues que estos utilizan los grupos pretest, posttest y los grupos controles. Los diseños correlacionales hacen estos estudios de asociación, los diseños mixtos, esta combinación de métodos cualitativos y cuantitativos. Con respecto a eh, el último punto de este subtema, es importante considerar cuáles son las consideraciones éticas en la selección de diseño, partiendo que todos los diseños no son adecuados a ciertos tipos de investigación, sino que estos tipos de diseños se deben adecuar al carácter de la investigación. Si es cuantitativa, tendrá sus particularidades mucho más objetivas, más estandarizadas, y se utilizan los métodos cualitativos. No es que sea más sencillo, porque los métodos suelen ser un poco más largos, un poco más engorrosos y suelen tener una manera muy compleja de analizar y sintetizar los datos. Con respecto a lo que son los estudios de enfoque nomotético para la medición de la personalidad, este es un enfoque que busca generalizar patrones y leyes universales de personalidad. Utiliza métodos cuantitativos como los cuestionarios, las escalas, las pruebas psicométricas para medir rasgos y trastornos de la personalidad. ¿Cuáles serían sus ventajas de manera em, mayoritaria? La generalización y la objetividad, y sus limitaciones, el reduccionismo y la falta de profundidad. Van a ubicar que dice Eisen, Cattell y Costa y McCrae. Van a revisar sus teorías de la personalidad, cuáles son los instrumentos de medición propuestos por o desarrollados por estos autores para medir los rasgos de personalidad, y, como ya les dije, describir y profundizar en lo que son las ventajas como la generalización y la objetividad, y sus limitaciones, que está centrada en el reduccionismo. Con respecto a lo que son los estudios de enfoque ideográfico, aquí se tienen los estudios de caso. Este enfoque se centra en la comprensión individual y única de cada persona, utilizando métodos cualitativos como las entrevistas, la observación clínica o las observaciones conductuales para analizar casos individuales. ¿Cuáles son las ventajas? Esta permite profundidad en la investigación y hay mayor riqueza de datos. Las limitaciones, o algunos les ven, hay un carácter de subjetividad y la falta de generalización. ¿Qué autores nos vamos a ubicar allí? A Gordon Allport, Abraham Maslow y Carl Rogers. Estos son eh, los teóricos
más importantes del enfoque humanista en las teorías de la personalidad. Con respecto a el último subtema, que no es el menos importante, yo diría que es el más importante, van a profundizar en lo que son las consideraciones éticas en la investigación en psicología de la personalidad. En este caso, van a analizar todas las consideraciones éticas en la investigación en la psicología de la personalidad, van a ubicar los principios y normas que rigen y guían la investigación ética en psicología de la personalidad. Su explicación debe incluir el respeto a los participantes, el uso del consentimiento informado, que en el caso de nuestro país está mucho, el consentimiento informado en investigación está establecido, tanto a nivel verbal como a nivel escrito. Si usted va a hacer una investigación en el área de psicología de la personalidad, debe hacerle firmar a la persona. Este consentimiento es el permiso que da el participante para que nosotros podamos usar sus datos con fines de investigación. Otro de los aspectos que debe incluirse en este análisis es el referido a la confidencialidad y privacidad. Sobre todo ahorita en caso de que hay un excesivo uso de las redes sociales para divulgar información científica y no científica, y sobre todo cuando estamos trabajando pacientes, nosotros debemos proteger su integridad psicológica. No es bien visto ni tampoco está considerado dentro de los códigos de ética que nosotros estemos divulgando información sensible de los pacientes en las redes sociales para captar otros clientes. Esto es algo que no debe hacerse. El uso responsable de los datos y los resultados de evaluación. Si de casualidad, porque esto lo van a ver en alguno de los artículos del Código de Ética del Psicólogo Venezolano. Si la investigación, suponemos o eh, creemos que puede despertar algún tipo de sensibilidad en el paciente o, como dicen los humanistas, mover procesos psicológicos, nosotros estaríamos en la potestad y en la responsabilidad de ofrecerle un servicio de atención psicológica a la persona que esté siendo participante en algunas de las investigaciones, ya que la mayoría de estas investigaciones son de carácter experimental, pero no nos podemos desligar de la intervención que hay que hacer, sobre todo cuando les divulgamos los resultados, si es que estamos hablando de una normalización de resultados, aplicación de pruebas de personalidad como tal. Dentro de estas consideraciones, es importante describir en específico qué dice el Código de Ética del Psicólogo Venezolano con respecto a la investigación, al consentimiento informado, confidencialidad y privacidad. Hay una serie de artículos que ustedes los van a ver en el resumen teórico que habla específicamente de cuáles son los parámetros que rigen la práctica profesional de nosotros como psicólogos en el país. Esta es la normativa que regula nuestra práctica profesional. Es importante establecer principios y estándares para la práctica ética, que incluye, porque además esto parte de principios bioéticos, el respeto a los derechos humanos, la confidencialidad, la no discriminación y la responsabilidad profesional. Esta responsabilidad profesional va incluso en, no, quizás no en el caso de la investigación, pero ya cuando estamos viendo pacientes como tal, si las características del paciente, nosotros no nos sentimos competentes para tratar su caso, es importante responsablemente hacer la derivación correspondiente. ¿Qué van a ubicar en este caso? La APA, es decir, que dice la Asociación Americana de Psicología en relación con estas normas éticas, la Sociedad Británica de Psicología, el Código de Ética del Psicólogo en Venezuela, que es distinto a, aunque nos rigen algunos parámetros generales con algunos códigos de ética, pues el de nosotros, a pesar de que es bastante antiguo, suele ser muy riguroso y muy específico en las cosas que podemos y que no podemos hacer.
Van a profundizar en lo que son los principios éticos relacionados con el respeto, la beneficencia, la no maleficencia, el consentimiento informado, el uso de los datos y resultados, confidencialidad y privacidad. Con esta explicación damos por culminada esta última y cuarta actividad síncrona para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 1, sección 1. Un gusto haberles acompañado como tutora este trimestre. Si tienen alguna duda en relación con la tarea, con el material, pueden consultarme a través de la mensajería del aula virtual o a través del foro de dudas, que a la brevedad posible les daré respuesta a su inquietud. Muchas gracias por su atención.